Una cosa importante es la literatura, es la única forma, ¿no? Yo soy discípulo de Juan Calvino, de Martín Lutero, de Agustín de Hipona, porque leo. No hay otra forma, no puedo yo decirle espíritu, preséntate, no puedo hacer eso. Yo leo y lo escucho y digo, muy bien maestro, como usted diga maestro, y así. Dialogo con él, le pregunto cosas, digo yo no estoy de acuerdo con esto, y así. Pero las iglesias presbiterianas, iglesias históricas, dialogan con su pasado. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy día. En este segundo tema. Vamos a dialogar un poquito, o más que dialogar, vamos a escuchar lo que algunos maestros dicen, pero antes que eso quisiera yo comenzar un poquito con la historia de ustedes, o mi historia. Yo quisiera, primero que todo, preguntarles a ustedes, así a vuelo de pájaro, como diríamos. ¿Cuántos de ustedes nacieron en un hogar donde el culto familiar o un culto bíblico se llevaba a cabo? ¿Cuántos de ustedes? Una mano solamente veo levantada. Voy a preguntar de nuevo, ¿ya? Quizás no fui claro, ¿está bien? Quizás no me entendieron, ¿ya? ¿En cuántos hogares aquí presentes, cuando ustedes eran pequeños, sí, digámoslo, hablemos del pasado, no hablemos del presente. Cuando ustedes eran pequeños, su padre los reunía para leer la Biblia? A ver, levante la mano de nuevo, por favor. Tengo 3 ahora. Cuatro, perdón. Y si hago la pregunta de nuevo, ¿se levantará más mano o no? No sé. Ya, ok. 4 personas. Observen ustedes algo allí importante, ¿no? No sé cuántos de acá vienen de hogares cristianos. ¿Cuántos vienen de acá, hogares cristianos? ¿Sí? 2. Ya, ok. Hogares cristianos, ¿no? Hogares cristianos. Ahí se levantan muchas más manos, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que el culto en el hogar no se llevaba a cabo? ¿Por qué su papá o su mamá no leía la Biblia con ustedes? Si hay más manos aquí levantadas de las que en un principio dijeron, sí, yo participé de un culto en el hogar. ¿Mm? ¿Por qué creen? Vamos, sí. ¿Perdón? Sí, por favor, Mary, dale, Mary, con confianza. ¿Por qué crees tú, Mary, que no... Sí, dale. Ya, perfecto. Se tiraron la pelota. Buena forma de decirlo. Gracias. ¿Alguna otra forma de decirlo? ¿O quizás otra experiencia? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Sí, hermana? ¿Ruth? Ok. Ok. Sí, claro. ¿Cierto? Puede ser posible que ellos no creían que hacer culto en el hogar debía llevarse a cabo, ¿no? ¿Cierto? Cierto, también es cierto. Puede ser posible que nosotros compliquemos las cosas en ese sentido. Camilo, por favor. Ya, ok. Ok, perfecto. ¿Mm? Dani. Claro. Cierto, también es cierto. O sea, hay varios matices, ¿se dan cuenta? Dale. Ah, perfecto. Ahora, en aquellos que sí hubo un culto, o un momento de lectura bíblica, un canto, aquellos poquitos que levantaron la mano, ¿qué tan importante fue eso para ustedes? Perfecto.
Belén, tú levantaste la mano igual. ¿Puedes comentar un poquito? ¿Qué tan importante fue para ti? ¿Sí? Sí, no, o sea, fue súper relevante el hecho de que mis papás nos hayan inculcado quizá el hecho de tener un culto familiar, sobre todo cuando chicos, porque yo creo que más allá del culto del domingo, ellos llegaban como a repasar de cierta forma y enseñarnos quizás, como bajando un poquito lo que se enseñaba, Cierto. lo bajaban a nosotros como niños, con mis hermanos. Y también otra cosa, el con los hechos, el con los actos de ellos, eso igual ayuda, pues eso igual refleja de cierta forma lo que es un culto, lo que enseña. Claro. Entonces, no, yo creo que fue súper relevante. Súper. Y para también uno priorizar de cierta forma Mm, y aprender. súper. Mati, tú también levantaste la mano, ¿no? En mi caso, la persona más influyente ha sido mi madre, Ya. donde yo recuerdo que a los 4 años ella me enseñó a orar y ella me leía la escritura, y cuando yo ya aprendí a leer, yo leía con ella. Pero a nivel familiar era algo más raro de ver. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque quizás debido al contexto un poco más pentecostal, Ah, la adoración se veía más enfocada en lo que era la oración o un sentido de iluminación acerca de la escritura. ya, perfecto. Pero no el ejercicio sencillo Ya, de perfecto. forma de devoción, como si lo hacía mi contexto. Ah, entiendo, gracias. Y la Rocío parece que había levantado la mano, ¿no? En mi caso fue un lapso corto de la infancia, Ah, porque mis papás ahora no van a la iglesia ya, pero me marcó ese lapso. Me marcó ese lapso. mm, perfecto. Bien, bien. Yo, igual que la mayoría de ustedes, tampoco aprendí o experimenté el tener una familia que me leyera la Biblia. Principalmente porque mis padres no eran creyentes. Eh, por tanto, yo nací casi en ese sentido espiritual con la influencia de una tía que luego invitó a mi madre y nos comenzó a llevar a nosotros a la iglesia. Pero lamentablemente nosotros no tuvimos esa influencia. Yo logré percibir eso cuando llegué a conocer a mi esposa y a la familia de mi esposa. Mi suegro, él reunía a los hijos un par de veces durante la semana, tomaba la guitarra, cantaba y leía la palabra con nosotros. Y la verdad fue muy rico, muy potente poder participar de esos momentos donde la familia se reunía, oraban, intercedían por otros, etcétera. Nosotros queremos que ojalá nuestros hijos puedan crecer con esa influencia. Que ustedes como padres, ustedes que van a ser futuros padres o futuros esposos, puedan aprender lo importante que es esto y lo relevante que ha sido no solamente para hoy, sino también para la historia. Solamente para comenzar ya, en la historia antigua, los, las personas que concebían la importancia de la adoración, ellos oraban, digámoslo así, o se reunían en tres momentos dependiendo de las circunstancias. Una de ellas era en la mañana temprano. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos leían el Antiguo Testamento en la mañana, unos 10 minutos, o dependiendo igual obviamente de la cantidad de personas, entregaban el día al Señor y decían, Señor, ayúdanos para poder hacer las cosas que tenemos que hacer, protégenos, permítenos llegar nuevamente a casa, danos de vida, danos de trabajo, danos de salud, etcétera. Porque ellos entendían de que no necesariamente iban a regresar de noche. Entonces ellos entregaban el día al Señor, leían la Escritura y cada uno comenzaba a hacer sus quehaceres. Luego en las noches ellos nuevamente se reunían y hacían algo muy similar. Oraban, cantaban, daban gracias a Dios por el día que les había dado. Y aquí posiblemente los cultos eran un poco más extensos, porque había muchas cosas más que destacar, cómo el Señor les ayudó en su trabajo, en los estudios, en algún problema, etcétera. Pero cuando había momentos de tribulación, persecución,
una de las características de la iglesia perseguida, digámoslo así, es que ellos se reunían en las noches. Ellos se levantaban a 12, 1, 2 de la mañana a adorar a Dios, porque sabían que no podían hacerlo durante el día. No había oportunidad para hacer eso. Entonces ellos oraban y cantaban de manera silenciosa. Es como lo que sucedió por mucho tiempo en Corea, en países comunistas, donde no estaba permitido la opción de tener una Biblia en casa o de reunirse como iglesia. Ellos, y la historia nos comenta también, de que muchos hermanos fieles a Dios que buscaban instruir a sus hijos e buscaban también tener comunión con Dios, ellos de noche, en lugar de dormir, ellos se levantaban a orar, a cantar a Dios, a leer la palabra, a meditar. Qué tiempos aquellos, ¿no? Muy diferentes posiblemente a cómo nosotros llevamos hoy día la vida. Eso hace que quizás seamos muy relajados con algunas cosas. Pero las personas o se levantaban muy temprano y antes de ir a ver televisión o algo así, ellos comían y tenían su tiempo para estar con la familia, o si no era posible durante el día, ellos lo hacían de noche. Ahora, yo estuve mirando algunos textos fuera de este, que ya les presenté. Hay otros libros que hablan un poquito acerca de la importancia de la adoración familiar. Y yo quisiera solamente destacar algunas lecciones históricas, ¿ya? O sentencias de algunos autores que hablaron acerca de la adoración familiar, y que de ahí yo creo que podemos sacar nosotros varias ideas o principios. Más allá de mostrarnos métodos, estos autores van a darle relevancia a esto. Y yo quisiera eso. Antes de entrar a lo práctico, que va a ser posterior a nuestra segunda mesa redonda, yo quisiera que ustedes pudieran observar lo relevante que fue para muchas personas en la historia el tener 10 minutos, porque estamos hablando más de eso, 10 minutos para sentarse, leer la Biblia, cantar, orar. 10 minutos de nuestra agenda, de nuestro día. ¿Ya? Y dentro de estos autores, quiero presentárselos ya, solamente de manera muy breve. Entre otros personajes, tenemos aquí a Juan Crisóstomo, entre los años 349 y 407. Él fue un arzobispo. Se dice que él fue un predicador heavy, muy potente en su tiempo. Uno de los grandes predicadores de la historia. El otro es el conocidísimo Matthew Henry, que fue predicador, que fue un comentarista de toda la Biblia. Él hace varios comentarios muy potentes acerca de la adoración. El otro no es tan conocido, él es Samuel Davis. Él fue sucesor de Jonathan Edwards, ahí puede ser un poquito más conocido, no sé. Y fue presidente de una de las universidades más importantes de Estados Unidos, la Universidad de Princeton. Antes de Westminster, si alguien cacha algo de Westminster, seminario Westminster, que hoy día todo el mundo quisiera ir para allá a estudiar. Antes de Westminster, Princeton la llevaba. Princeton fue quien le hizo la guerra al racionalismo, al liberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también está este personaje Alexander. Él es nieto de un teólogo también muy importante, Charles Hodge, que también fue profesor de Princeton, teólogo, pastor, etc. Y aquí hay otro un personaje también muy conocido, que es Spurgeon, ¿no? Pastor, predicador, príncipe de los pastores, con una capacidad de productividad impresionante. Y por último, para hablar de alguien moderno, ¿no? Carson, que hoy día él es también un referente para nuestra sociedad. Él también es un predicador, no sé si es pastor, misionero, teólogo, erudito del Nuevo Testamento, canadiense, etc.
Ellos van a ser algunas de las personas de las cuales yo voy a citar ahora y que dieron alguna sentencia que es heavy. Y vamos a partir con el primero, con don John o Juan Crisóstomo. Él dice lo siguiente, miren lo que dice Juan Crisóstomo en su tiempo, en el tiempo que él vivía en relación al culto en el hogar. Él dice, cada casa debe ser una iglesia y cada jefe de familia un pastor en el hogar. ¿No ven ustedes? Esa es la visión. Para allá vamos. Cada casa una iglesia. Es como cuando nosotros decimos que cada casa o lugar en donde nos reunimos debería ser un crece, ¿no? Como pensando en plantación. Pero él pensando en lo que es la importancia de que nuestro hogar se convierta en un templo donde se adora a Dios, donde se lee la Escritura, donde se ora. Y observen, ¿a quién le tiran la pelota? Al jefe de hogar, ¿no? Cada jefe de hogar debería ser un pastor. Hay personas que dicen, no, que yo no tengo nada que hacer. No, aquí en la iglesia no tengo ningún ministerio. ¿Querés más que eso? ¿Más que eso? ¿Más que eso? No sé. A veces estamos desocupados simplemente porque no entendemos nuestro propósito. Pero aquí, hombrecitos, ustedes junto conmigo, ¿no? Tenemos aquí una tremenda responsabilidad. Cada casa una iglesia, cada jefe de familia un pastor en el hogar. Es decir, nosotros deberíamos abrir la Biblia, orar, discipular a nuestros hijos, pasar tiempo con nuestra esposa. Obviamente, para hacer todo eso, también tenemos que tener tiempo a solas para estudiar, para leer, fuera de trabajo, servir a la iglesia y alguna otra cosa, algún pasatiempo, no sé. Crisóstomo. Vamos con la lección número 2, ¿ya? Así creo yo simplemente tratar esto, ¿ya? Lección número 2. Y aquí quiero citar algo que se llama el directorio para el culto familiar. Cuando la confesión de fe de Westminster se llevó a cabo en el año 1647, se adjuntó a ese documento este libro, Directorio para el culto familiar. ¿Por qué? Porque para ellos la cuestión no era simplemente, ya, vamos a entregar doctrina, que las personas se llenen de conocimiento, sepan cuál es su fe, sino que no, vamos a trabajar en que las familias de nuestras congregaciones sean lo que Crisóstomo, Tertuliano y un montón de otros personajes, Lutero, Calvino, no los voy a citar a todos, pensaban en relación a culto familiar. Y el directorio, este libro, aquí yo estoy parafraseando, es un resumen ya, pero trae un párrafo gigante en relación a los jefes de hogar y lo poco que más bien, lo más destacable de esto, de lo que yo quisiera que ustedes pudieran reflexionar, es que decía lo siguiente: el esposo o padre negligente, ¿noten ustedes? El esposo o padre negligente en relación al culto del hogar, aquel que obviamente sabe hacer el culto, que lee la palabra y reúne a la familia, el que es negligente en el culto hogareño, este debiera ser reprendido. El texto comenta de que debería ser reprendido por los ancianos. Aquí no lo agregué porque si no me iba a hacer mucho, pero debe ser reprendido por los ancianos. Y si persiste, el texto así lo dice, si persiste en no atender dicha reprensión, él debiera ser excluido de la Santa Cena. Noten ustedes eso. Excluido de la Santa Cena. ¿Es una disciplina eso? ¿Cuántos de nosotros vamos a tomar la Santa Cena este domingo? Esposo, padre que no lee la Biblia con su esposa y sus hijos, no cena. Punto. Como parafraseando a Pablo, ¿no? El que no trabaja, no come. Directorio para el culto familiar.
Es potente eso. Oye, qué choqueado ahí. Yo pensé un poco cuán importante es, no pensando en la reprensión y en cuántos vamos a excluir, sino pensando en cuán importante es acercarse a las familias. Ver, papá, esposo, cómo va su discipulado con su esposa, con sus hijos. La confesión, la visión reformada, tiene una preocupación muy, muy relevante, muy importante en relación a familias. Y nosotros no deberíamos ser la excepción. Familia es importante. Y la negligencia debiera ser reprendida. Entonces, ojo con esto. Esta es la segunda enseñanza, digámoslo así, histórica. Si ustedes creen que esto es potente, vamos con lo demás. No, así no tanto. Vamos, tercera. Aquí está la confesión de fe de Westminster, ¿ya? Capítulo 21, párrafo 61, dice así. Dios ha de ser adorado en todo lugar, en espíritu y en verdad, en las familias privadas a diario y también en secreto, cada uno por sí mismo. ¿No ustedes que esta idea del culto familiar está dentro de nuestra confesionalidad? Esta sección, en algunas confesiones sí, más modernas, me parece que está quitada. Alguien le dio miedo y la sacó, no sé. Pero en las más antiguas está este capítulo, este párrafo, esta idea. Y donde nuevamente ustedes observan lo siguiente, ¿no? Y es algo que ustedes han estado viendo también en los Crece. Si ustedes recuerdan y han participado de los Crece, nosotros hemos estado hablando de adoración y hemos estado comentando acerca de esto, donde hemos establecido de que la adoración no es algo que se debe llevar a cabo simplemente aquí, 4 paredes. No, en casa. Y noten ustedes de que el texto establece que esto no solamente tiene que ver con un asunto familiar, también tiene que ser de manera privada, cada uno por sí mismo. Es decir, es verdad, esposo, padre, usted tiene una responsabilidad en el hogar, usted tiene que instruir a su familia, pero mamá, esposa, usted también debería leer la Biblia y no debería esperar a que el esposo o papá diga, ya, vamos a leer la Biblia. Y por otra parte, si hay niños o jóvenes que ya saben leer, papá y mamá, ustedes ya deberían facilitarle una Biblia a ellos para que tengan un momento devocional. Lean un pasaje bíblico, puedan orar, puedan buscar de Dios. Entonces, interesante que podamos nosotros entender de que la adoración está más allá del domingo, de la reunión aquí en el templo. Tú tienes una responsabilidad en casa. Tienes que entender eso, hay que aprender eso. Vamos con la cuarta sentencia o enseñanza. Y aquí nuevamente vamos hacia los esposos, ¿no? Y aquí comienza Matthew Henry a comentar lo siguiente. Matthew Henry dice así: ¿te gustaría mantener, dice él, la autoridad en tu familia? Hay algunos esposos que problemas con autoridad. Dice Matthew Henry lo siguiente: no podrás hacerlo mejor que manteniendo la adoración a Dios en el seno de tu hogar. ¿Se dan cuenta? Aquí parece que tengo un problema de ortografía, pero ustedes entienden. Hay un problema aquí que nosotros tenemos que comprender. Y es que el esposo tiene un propósito muy importante aquí. Como autoridad espiritual, tú no solamente eres padre, no solamente eres esposo, como ya lo había dicho anteriormente los antiguos, ¿no? Tú tienes una autoridad espiritual de instruir, enseñar. Es importante eso. Porque a veces quizás esposa no te escucha. ¿Por qué los hijos no te escuchan? Tal vez es porque tú estás hablando solamente de ti, de lo que tú crees, lo que yo pienso. Pero no. Nuestra autoridad siempre es una autoridad delegada.
una autoridad que también se deriva de una fuente más poderosa, autoritativa que nosotros, Escritura. Entonces, si nosotros no enseñamos, no guiamos, no instruimos con Biblia, más temprano que tarde, nuestros hijos no nos respetarán. Hay muchas cosas que vamos a tener que enfrentar los padres en relación a preguntas y cuestionamientos que se están levantando hoy en nuestra sociedad. Escritura es algo que nosotros deberíamos aquí subrayar. Vamos a la quinta sentencia. Nuevamente Matthew Henry. Matthew Henry, en su tiempo, él estaba todavía en este proceso de reforma y él dice algo interesante. ¿Dónde debe comenzar la reforma? La reforma no comienza en la iglesia. La reforma no comienza en la ciudad, en la plaza. Matthew Henry dice, la reforma comienza aquí, refiriéndose a hogar, a la casa. Me imagino que todos nosotros queremos una sociedad mejor, ¿no? Que nuestros hijos sean hijos cristianos y que ojalá puedan ser profesionales y puedan generar un impacto en la sociedad. La reforma comienza en el hogar, enseñando escritura, leyendo la Biblia, memorizándola. Así lo entendían los reformadores. Así deberíamos entenderlo nosotros hoy, frente a una sociedad que está bien compleja. Bien compleja. Nuestros niños leen libros hoy día en la educación que son bien, digámoslo así, dramáticos. El otro día estuve yo leyendo un libro de Samuel, que está en cuarto básico, y el libro decía, ¿cómo dominar a tus padres? ¿Sí? Es de un autor chileno, de hecho. ¿Cómo dominar a tus padres? Y el libro hablaba de, tus padres son unos animales que tú tienes que aprender a domesticar. Yo lo leí completo. Dije yo, qué rareza esto. Y hablaba acerca de temas como, te voy a comentar cosas que tus padres no van a querer hablar de esto. Sexualidad, enamoramiento, y no me acuerdo qué otro temas que eran potentes. ¿Cómo domesticar a tus padres? Así de heavy. Y mi hijo está en cuarto básico. La reforma comienza en casa. Hay un libro de padres que dice lo siguiente, ¿ya? Solamente para enfatizar este punto. Hay un libro cristiano que dice, los cristianos, hablando de los padres cristianos no cuentan cuentos. Los padres cristianos leen la Biblia. Y me pareció muy interesante eso. Porque si ustedes piensan en el tiempo que nosotros tenemos para estar con nuestros hijos y lo dedicamos en perder el tiempo en otras literaturas, que no estoy diciendo que sean malas, ¿ya? Pero que no sean tan provechosas para nuestros hijos, me pareció allí muy relevante esa idea. Porque para muchos es más relevante hoy día contar los 3 chanchitos. O es mucho más fácil contar, no sé, alguna historia antigua que uno aprendió en el colegio. Pero Biblia es lo que va a cambiar vida. Por eso la reforma comienza aquí. Una sexta sentencia o frase es de este autor que les comentaba, Samuel Davis. Él decía lo siguiente: considera la religión familiar no solo como un deber, porque de hecho posiblemente muchos de ustedes hoy día se van a ir a la casa y van a decir, oh, tengo un peso gigante. No, él dice, no consideres esto como un deber, sino como el mayor privilegio. Y yo creo que ojalá ustedes puedan, padres, esposas, esposos, observar eso. Esto no es un deber, no es una tarea, no es otra cosa más dentro de su agenda. ¿Dónde la meto? No es que no se trata de eso. No se trata de que devocional, hogar,
sea una actividad más dentro de un lugar tan ajetreado. No, es vida. Es la forma en que tú y yo debiéramos vivir. Estamos hablando de algo que debería ser normal y que además de eso debería ser un placer hacerlo. Cuando nuestras prácticas se convierten en deberes, en tareas, obviamente que es desastroso. Porque hay que buscar un espacio donde meto el culto familiar. No hay espacio para eso. No es donde lo coloco, sino que simplemente lo establezco y saco lo que está impidiendo que se lleve a cabo. Y ya está. Porque es parte de nuestra vida. Somos cristianos, creyentes. Eso es todo. Pero en muchas ocasiones pensamos que esto es simplemente un deber, una tarea, una actividad más. Ya nos van a meter más cosas en una semana tan ajetreada. No es eso. Solamente queremos subrayar lo que es importante. En un sentido privado, en un sentido familiar. Séptima. Alexander dice lo siguiente. Potente un poquito. Él dice lo siguiente. Ven ustedes. Él dice, el abandono del culto familiar surge de la tibieza y mundanalidad de la religión. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo de que, ¿por qué no leemos la Biblia? No es porque sea difícil. ¿Por qué no leemos la Biblia? No es porque no tengamos tiempo. No leemos la Biblia porque hay un problema en el corazón. Tenemos más tiempo para hacer otras cosas, pero no para leer la Biblia. Estamos más llenos de otras cosas y no queremos llenarnos de Biblia. Queremos, no tener que esforzarnos en esto y tener que sentar al hijo o buscar un momento para que mi esposa o mi esposo puedan sentarse y por un momento leer la Biblia. No, el problema es tibieza. Entonces, noten ustedes que el culto en el hogar de alguna forma va a describir la realidad de nuestra espiritualidad. Hay personas que creen aquí que están bien. No lo están bien. No están bien si no están juntos como familia buscando al Señor. No están bien. Por mucho que en tu trabajo te digan, oye, eres un excelente trabajador o eres una excelente trabajadora, te feliciten, te aumenten el sueldo. Por mucho que en el colegio digan acerca de tus hijos son excelentes, oye, leen de corrido, las matemáticas súper. Todo eso, paja molida, digámoslo así. Cuando tenemos que mirar la realidad. ¿Qué es lo que somos? Cristianos. ¿Cómo vivimos a la luz de la Biblia? ¿Cómo es concebible la realidad de que cristianos lean la Biblia, comillas, y eso, si es que la leen, solamente aquí el domingo? Y durante toda la semana, nada. Eso es algo inconcebible. Es algo que no coincide con aquello que profesamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestra falta de culto en el hogar probablemente tiene que ver con el problema de nuestro corazón, mundanalidad, tibieza, etc. Y vamos a la número 8 de Charles Spurgeon. Dice lo siguiente: la oración familiar y el púlpito son el baluarte del protestantismo. Noten ustedes, potente eso. La oración familiar, culto familiar y el púlpito son el baluarte del protestantismo. No solamente lo que hacemos aquí es importante, es muy importante también lo que hacemos en casa. Como decían por ahí, ¿no? En casa ustedes padres tienen la oportunidad de aterrizar las cosas, de hablarles a sus hijos de una manera diferente, para que ellos entiendan. Ellos necesitan más que simplemente escuchar una lección, un sermón, pintar. No, se requiere más que eso. Y ambas cosas tenemos que cuidar.
Nosotros somos muy celosos con el púlpito, pero también deberíamos ser muy celosos con el hogar. Ellos son baluarte. Novena, son 10 solamente ya, así que esta es la penúltima. Charles Spurgeon de nuevo. Si queremos criar, dice, una familia piadosa, busquemos entrenarlos en el temor de Dios, reuniéndonos para adorar. Nuevamente, ¿no? Familia piadosa, ¿noten ustedes? Ese es meta, ese es propósito. Queremos tener una familia piadosa, personas que oren, hijos que teman al Señor. Voy a decir algo que puede ser que me case yo con esto, ¿ya? Pero no importa, lo voy a decir igual. Una de las cosas que va a hacer el culto en el hogar es que nuestros hijos, aquí en el templo, se comporten de una manera diferente. Si nuestros hijos no entienden en casa cuán solemne es leer la Biblia, cantar a Dios, y allá saltan, gritan y no ponen atención, difícilmente lo van a hacer aquí. La piedad comienza en el hogar y se refleja aquí en casa. Ustedes y yo estamos de acuerdo. Tengo 3 yo. Los niños son niños. Y no vamos a quitarle ese amor, ese deseo de compartir, de saltar, de jugar. Pero la solemnidad nos la enseña el pastor. El respeto por la palabra, por el lugar donde estamos adorando al Señor, no la enseña el pastor ni los presbíteros. La enseñan ustedes, padres. Entonces, noten ustedes cómo dice él, si nosotros queremos criar una familia piadosa, entonces hay que entrenarlos. Entrenarlos es más que simplemente algo casual. Tengo una meta, un objetivo. Trabajo con ellos para que ellos aprendan a adorar al Señor en el temor del Señor. Último. Donald Carson. Estos son palabras de alivio para mí. Carson es un loco pulento, ¿ya? Pulento. Son palabras de alivio para mí. Y espero que también sean para ustedes. Pensando en ustedes, lo coloqué también aquí, ¿ya? No solamente en mí. Él dice lo siguiente. No es fácil mantener un tiempo constante. No solo por la falta de tiempo, sino también por las presiones de la vida. Y es verdad. En ningún sentido yo quiero que ustedes se sientan juzgados, hermanos míos. O que, reitero, vayan a casa y ahora digan, además del culto, además del crece, además de contagia, ahora tengo culto familiar. No. Es un privilegio. Y todos aquí sabemos que no es fácil hacer esto. No es fácil mantener un tiempo con Dios. No es fácil. Y hay que reconocerlo. Pero también tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesar nuestro pecado. Porque gran parte de la dificultad soy yo. Soy yo. Soy yo quien escoge ver el celular en lugar de tomar la Biblia. Soy yo quien decide sentarme y pasar un ratito ahí viendo televisor en lugar de decirle a mis hijos, hijos, terminan sus tareas, vengan, vamos a leer un momento la palabra. Soy yo quien mete cosas en la cabeza de nuestros hijos con los celulares y que ellos se entretengan en un montón de cosas y no se ocupen ni le presten atención a lo espiritual. Padres, madres, nosotros también somos responsables. Y aunque admitimos, yo junto con ustedes, que esto no es fácil, tenemos que pedir ayuda. Y esa es lo que tenemos que hacer ahora. Yo quiero invitarles a ustedes ahora, padres, a que podamos tener un momento con Dios. Después de esto vamos a tener un momento nuevamente para dialogar, conversar. No sé si lo vamos a hacer aquí o lo vamos a hacer allá, donde se estime conveniente, pero yo quisiera que podamos tener un momento con Dios.
y podamos, en primer lugar, pedir perdón al Señor por nuestra negligencia. Somos negligentes, hermanos, y hay que reconocerlo, porque esa es parte de la solución. Y en segundo lugar, hay que pedirle ayuda al Señor. Ayúdanos, Señor, para administrar mejor mi tiempo, mi vida, la vida de mi esposa o de mi esposo, la vida de mis hijos. Ayúdame, porque si no, nuestra agenda, nuestras muchas cosas nos van a robar el gozo de poder criar una familia piadosa bajo el temor del Señor. Así que quiero darte yo un minuto, ¿ya? Para que tú puedas tener a solas ahí, si estás con tu esposa o con tu esposo, tómense de la mano ahí y oren juntos. De verdad, creo que se tomen un momento. Si están separados, acérquese a su esposa o su esposo y oren al Señor juntos. Juntos pidan perdón por sus pecados. Y si están solos, oren por ustedes. Oren por ustedes, porque yo también estoy solo aquí ahora. Mi esposa está cuidando a los niños. Pero evidentemente, tú que eres futuro esposo, futuro padre, no sé, o incluso tú que eres un amigo, puedes influenciar de forma potente a aquellos que hoy día no entienden lo importante que es vida devocional. ¿Bien? Así que vamos a tener un momento de oración. Te invito a que tú puedas cerrar tus ojos, ores, y luego de 1 minuto, 2 minutos, yo los voy a levantar en oración. ¿Bien? Ok. Padre Celestial, nosotros queremos en esta hora, después de tener este tiempo para reflexionar un momento en nuestra espiritualidad, esta espiritualidad en casa, donde claramente tus hijos que nos precedieron entendían que era muy importante, no solamente algo que se observa en la Biblia, sino también algo que se ha practicado en la historia y que hoy, lamentablemente, nosotros estamos muy carentes de eso. Señor, nosotros en esta hora queremos suplicarte tu ayuda. Ayúdanos a entender, Señor, que esto es importante, que no es algo que debiéramos simplemente agendar, sino algo que debiéramos hacer, debiéramos comprometernos con esto. De esto va a depender mucho nuestra espiritualidad, la forma en que resolvamos los conflictos, lidiemos con el pecado en el hogar, la manera en que eduquemos también a nuestros hijos. Señor, nosotros te necesitamos porque sabemos que somos parte del problema. Nosotros somos parte de este problema. Y reconocemos, Señor, nuestro pecado. Pero también queremos suplicarte que nos ayudes a arrepentirnos de verdad y a asumir un compromiso de leer tu palabra más en la casa, en nuestro hogar, junto a nuestra esposa, hijos. Ayúdanos a asumir un compromiso, a ocuparnos de nosotros mismos. No importa si no tengo familia o esposa o hijos, que yo pueda leer la Biblia de forma concentrada, apasionada, de forma celosa, y que yo pueda crecer, Señor, en el conocimiento y en tu gracia. Yo te suplico por las familias que están aquí representadas y también por aquellas que lamentablemente no pudieron estar hoy acá, para que tú puedas, Señor, obrar también en ellos. Danos de tu gracia y ayuda para asumir un compromiso que debiera ser un privilegio para nosotros y no simplemente un deber. Gracias te damos por este tiempo y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tomar un break nuevamente,
¿Ya? Creo que es bueno poder levantarse un poquito. Vamos al comedor de nuevo, conversamos las preguntas que tenemos y vamos por el último temario, que es la parte más práctica en relación a cómo hacer un culto en el hogar. Es bien práctico y la verdad también es bien sencillo lo que yo quiero presentarles hoy día. Así que les invito, vamos de pie, vamos de pie. Si no nos vamos a quedar dormidos, con frío. Pueden tomar un cafecito ahí atrás de nuevo y los mismos se mantienen los grupos, se reúnen, conversan 2 o 3 preguntas y nos lanzamos con nuestra última temática para concluir nuestras sesiones.